Bueno, Sebas, bienvenido a My Analytics, esta nueva entrevista. Estoy muy contenta de que estés acá conmigo y con toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Mai. Hermoso. Bueno, Sebas, ¿quieres contarnos un poco quién sos y bueno, cómo nos conocimos también? Perfecto, podemos contar todo entonces. Bueno, yo soy Seba Barrera, trabajo en la industria de Analytics hace 20 años ya. Eso denota las canas que tengo en la barba principalmente, y trabajé en muchos roles en lo que es Analytics desde los principios de mis inicios, digamos, donde hacía mucho hands-on, hacía ETL, empecé siendo como programador de SQL. Después hice también ETLs con herramientas, hice BI, y usé varias herramientas de BI distintas, trabajé como modelador de datos, trabajé como DBA, o sea, hice muchas cosas en ese ámbito, hasta que después pasé a ser más como team leader, donde ya un poco más organizaba, gestionaba cómo eran los proyectos analíticos en aquel momento. Viví toda la era de Hadoop y toda la era del famoso Big Data, cuando hablábamos de Big Data como algo así anecdótico. Pasé por roles de preventa, me dediqué mucho a hacer arquitectura de preventa, dando soluciones de cómo implementar un data warehouse en una herramienta tecnológica, cómo implementar un data lake, cómo llevar esto a la nube cuando empezó la modernización hacia la nube. Y también hice consultoría estratégica, es decir, que me dedicaba también a hacer lo que uno llamaría un roadmap estratégico. O sea, vos tenés una iniciativa de negocio con un problema, ok, ¿cómo hacemos para que los datos sean los correctos? ¿Cómo hacemos para tener una guía de qué hay que poner? ¿Qué sistemas necesitamos? ¿Qué iniciativas acompañan con qué datos? ¿Qué gobierno necesitamos para todo eso? Y un poco también pasé por el área de productos, estuve también haciendo un poco más la parte técnica de cómo creamos soluciones analíticas con productos también. Entonces, un poco mi carrera ha sido como bastante Extensa. no sé si extensa, ecléctica seguro, y una de esas cosas eclécticas me llevó a dar clase. Tuve varios años dando clase en distintos programas no de grado principalmente, sino más que nada di cursos extracurriculares, diplomaturas, donde aparece My Analytics. Sí. Eh, Cuando no era My Cuando no era My Analytics, o sea, vimos la semilla de My Analytics nacer. Sí. Di clases en la diplomatura de ciencia de datos, donde ahí nos conocimos básicamente. Era ya en pandemia, era pandemia todavía. Wow. Como 5 años atrás. De hecho, nuestra diplomatura fue totalmente online, Sí. excepto la última clase que le hicimos presencial con algunos alumnos que se coparon a venir. Y vamos a dejar fotos por acá. Sí. Así que eso fue un poco el recorrido, y como también nos conocimos, y después por supuesto empezamos una amistad. La verdad estoy muy orgulloso. Hermoso. Ok, para bajarlo también a la realidad, porque muchos de la gente que me sigue son gente que quiere empezar en análisis de datos y a veces ven a gente con mucha trayectoria y como que no saben por dónde arrancar. Si vos le tuvieras que recomendar a alguien que dice, che, Seba, quiero arrancar en análisis de datos, pero estoy como en cero, ¿qué hago? Qué buena pregunta. Y creo que hay como dos partes en esta respuesta, ¿no? Ok. La primera es qué perfil quieres tener en análisis de datos. Y voy a separar, hay en dos y después en dos. Ok, O sea, bien. Ok. el primer dos es si vos en realidad querés hacer análisis de datos desde el negocio, o si vos querés hacer análisis de datos más desde lo técnico ayudando al negocio, que es en lo que nos vamos a centrar hoy acá. Pero ¿por qué digo la separación? Porque una cosa es ser una persona que está en marketing o en logística o en algo y necesita analizar los datos, versus alguien que va a ayudar a esa persona a preparar los datos y le va a dar un poco la cocina para que tome las decisiones, ¿no? Y son dos perfiles distintos. Más técnico y más de negocio. Y más de negocio, Sí. exactamente. Que los dos tienen que tener un poco de contenido de ambos, ¿no? Pero el negocio un poquito tendría que saber de lo técnico. Igual es lo interesante de esto es
cada vez menos por algo que seguramente vamos a hablar en un rato, que es todo lo que es inteligencia artificial la IA y los copilots y todo esto que nos ayuda un poco a ser menos técnicos, igual tener respuestas, pero desde el lado técnico creo que lo principal es como, yo diría tener, bueno, iba a decir, y también separamos en dos, porque análisis de datos podemos ir más a algo más desde lo estadístico o lo más complejo que es evolucionar hacia ciencia de datos, o algo más es la visualización, la presentación, que esto lo reportería o dashboarding o BI tradicional, como le decíamos antes. Entonces son dos perfiles distintos también. Y te puedo sumar uno, porque Obvio. siempre preguntan, tipo el de Data Engineering. También, eso podemos hablar por supuesto de eso, pero creo que es otra pregunta, porque hablamos como me inicio como analista de datos o análisis de datos. Entonces, no me hagas trampa. Tenés razón. No, Sí, si ya no, te estoy agregando. Ya estamos más. Pero pienso que para mí lo importante es como dos herramientas. Una herramienta técnica y una herramienta, si se quiere, de pensamiento, que quiero decir con esto. Y vos hace poquito habías hecho un posteo de cómo, si empezaras de vuelta, que es lo que harías, y me parecía que está bastante acertado, porque digo, necesito una herramienta técnica. O aprendo SQL, Sí. o aprendo Python, o aprendo una herramienta en sí, como puede ser Power BI, Tableau, Click, cualquiera, la que se te ocurra, ¿no? Son como tres enfoques distintos, de los cuales yo en realidad creo que el último que mencioné está bueno, pero le falta una pata, porque si vos, por ejemplo, elegís Power BI, igual necesitas saber esos juguetes. Sí. En el fondo, entonces siempre le falta una petita. Entonces te diría que principalmente elegir una herramienta, SQL o Python o R o algo que no es una herramienta, es un lenguaje, pero digo, tu primera herramienta técnica. Ok. Aprendo SQL, por ejemplo. Entonces ya tengo una herramienta técnica. ¿De qué me sirve? Poco y nada. ¿Por qué? Porque está bien, sé escribir un código, pero ¿de qué me sirve escribir un código si no sé por dónde arrancar? Cómo? Entonces ahí es donde decía esta herramienta de pensamiento, ¿no? Entonces, aprender también cómo es una lógica de hacer una exploración, ¿no? Porque a veces hablamos de análisis exploratorio o ¿qué hago, no? Entonces es estudiar también esos pasos o ese pensamiento de tengo un problema, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, a ver, tengo un problema, este es mi problema de negocio o esta es mi pregunta, si se quiere. ¿Cómo hago para llegar a una respuesta? Bueno, tengo que analizar los datos, tengo que explorarlos, tengo que sacarles el contenido, ver qué tienen, qué no tienen, la forma, qué falta, no sé qué, y después con eso crear una respuesta en base a lo que los datos dicen. Y eso lo voy a usar ahí, o Python, con SQL, con Power BI. Entonces digo, es el conjunto de las dos cosas. No me sirve solo aprender un lenguaje, sino que también tengo que tener esa otra pata de entendimiento de un problema, ¿no? Se estudian juntas muchas veces, ¿no? Porque Sí. una acompaña a la otra. Pero también hay como un poco una trampa de caer en solo un lenguaje. Aprendí Python, qué bueno. Y no te sirve de nada si no sabes cómo usarlo. O sea, más allá de que puedas saber un algoritmo, que puedas saber un lenguaje, si no sabes cómo usarlo o aplicarlo, te falta como una pata, ¿no? Como... Sí, ahí tengo como dos preguntas. La primera es que te habrá pasado también siendo como project manager. Hay como una barrera entre la persona de negocio que te dice, che, Seba, yo quiero saber mis ventas de este mes. Y cómo le va a pasar ese requerimiento a la persona técnica. Y la persona técnica le dice, bueno, ok, ¿dónde tenés tus tablas? ¿Cómo almacenas tus datos? ¿Cómo querés construir esta métrica? Y como a veces hay mucho espacio entre el negocio y el técnico, que sufren un montón. Ambos. Sí, En ambas partes. en ambas partes. Sí. Si no es una barrera, es más bien un abismo. Vos dijiste un espacio, es un abismo. Sí. Y es importante, y por eso también decía esto de no alcanza con ser lo técnico, ¿no? Y ahí es un poco, yo creo que muchas veces esto más que como consejo, es un poco como una visión de la realidad, es un poco una culpa de ambos lados, ¿no? Ok. ¿Por qué?
Porque el técnico muchas veces solo se ocupa de pensar que va a ser el mejor código posible o el dashboard más bonito. Sí. Y no le preocupa entender qué es el zapato que le aprieta el otro, ¿no? Cuando el usuario te dice necesito saber las ventas, ya el técnico está pensando, bueno, va a ser en rojo cuando sean pocas y en verde cuando sean buenas y va a tener acá arriba el número. Y está buenísimo pensar en eso y es súper importante, pero ¿entendiste qué es ventas para el otro? Porque tal vez ventas no es lo que vos estás pensando de sumar toda una tabla, sino que ventas es solo de usuario que son activos de hace 3 meses, no sé, o lo que sean. Y eso no pasó. Y del otro lado pasa lo mismo. Porque si vos sos una persona de negocio, no tenés definido qué es ventas para vos, qué es un usuario para vos? Y ese es un gran abismo también que existe. Tenemos una invitada de lujo hoy. Quería ser parte. Tenemos invitada de lujo hoy. No, pero ¿por qué no tenés definido un catálogo, un diccionario? Cuando hablamos de eso es Clave. súper clave. Entonces también está ese abismo de los dos lados. Pues digo, sin me da culpa de ambos lados, ¿no? Porque el negocio a veces es muy poco claro en decir, yo quiero las ventas de usuarios activos. Claro. Y tampoco usuario activo es lo mismo para marketing que para finanzas. Porque tal vez finanzas que entrega un reporte a la junta, un usuario activo es activo solo si en el último año es una transacción con nosotros. Mientras que para marketing, si alguna vez estuvo en mi base, es un usuario activo. A mí no me importa, yo le voy a mandar un mail. Entonces, la diferencia de criterios, ¿no? Y si eso no está escrito... Si no está escrito, no existe. Exactamente. Y uno no tiene por qué adivinarlo también. Está bueno preguntar. Ok. Eso es importante, pero eso es parte de lo que hablábamos hace segundos atrás, cuando yo decía la herramienta técnica y la herramienta de pensamiento. Cuando haces exploración de datos y ves que los usuarios tienen distintos tipos, decís, bueno, me dijeron usuarios activos, ¿qué es activo? Lo dice acá en los datos y no lo dice tan claro, voy a preguntarlo. Entonces ahí es donde vuelvo a lo mismo es gestionar ese pensamiento crítico de decir, bueno, exploro los datos, empiezo a tener respuestas, valido, itero, vuelvo, ¿no? Aunque el mundo perfecto debería decir que esté definido de antemano. Pero ya sabemos, usuario activo, inactivo, bloqueado, etcétera, no. O sea, es todo un universo que muchas veces da muchas confusiones. Mira, ¿sabes qué? Yo trabajé en varias empresas y te diría que en el 90% de las empresas donde trabajé esto no estaba ya definido de antes y es algo que se fue armando, digamos, como un glosario de indicadores y métricas de qué significa cada cosa, porque ha pasado de, no sé, directores de 20 años de compañía que tenían dudas sobre indicadores clave que usaban todos los días. Exacto. Sí, porque estamos hablando de algo muy, si se quiere, trivial, que igual pasa, porque pasa que no sabes lo que es un usuario activo. Pero es más trivial que cuando empezás a hablar de quiero calcular la rentabilidad de mis clientes. Rentabilidad es algo súper complejo. Y ahí sí tenés para hurgar y para hacer... Y si eso no está definido, es muy difícil construir una métrica. O cuál es tu KPI principal si no está definido. Bueno, o sea, tus KPIs, digamos, para los que preguntan, ¿cuál es tu indicador clave, no? Entonces, ya no es solamente una métrica como decir, bueno, sumé las ventas, sino es ventas en cierto periodo contra cierta otra umbral, bueno, y ahí es donde empezás a tener ya un dulce de leche más interesante, ¿no? Sí, como que recapitulando, al final del día el analista de datos necesita tener tanto conocimiento de negocio como conocimiento técnico y se tiene que llevar muy bien con la gente de negocio, con las personas que estén trabajando en negocio, para definir lo más posible el requerimiento, lo que necesitan y bajarlo después a lo técnico. Sí. Y también, como anecdótico que me acordé mientras charlábamos, que había un analista que trabajaba conmigo que me decía que cuando un requerimiento era muy complejo y que para él le iba a costar un huevo hacer eso, lo que hacía era hablar con la persona de negocio y preguntarle muchas cosas y por qué lo necesitas y ahí ya tipo desistían.
Muchas Perfecto, veces. qué trucazo. Bueno, en realidad, No necesito tanto. no sé si necesito. No, pero mira, es interesante lo que decís y también pensaba por esto para el que inicia, porque vos me decís, ¿y cómo aprendo esto? Entonces, primero, preguntando, segundo, leyendo, segundo, tercero, investigando. O sea, el conocimiento de negocio no es algo que se aprende así como así, pero hay cosas básicas que están escritas. O sea, si uno googlea, no voy a decir preguntarle a ChatGPT o a Claude, pero también, obviamente. Pero si una pregunta, ¿qué es una venta? ¿Qué es rentabilidad? ¿Qué es...? Encima cada industria tiene métricas claves. Sí. Las métricas claves de la industria están escritas en libros, en cosas, entonces se encuentra, si vos googleás lo vas a encontrar. Entonces, ese es un punto, porque ¿cómo aprendo yo del negocio? Sí. Segundo, ¿cómo aprendo? Es preguntando al usuario de negocio, que te pueden pasar dos cosas. Uno piensa que lo primero que va a pasar es que te van a decir que no tienen tiempo. Y es posible, pero te vas a sorprender que muchas veces la respuesta es que te van a explicar. ¿Por qué? Porque si no tienen tiempo, es como decías vos antes, probablemente es porque te están pidiendo por pedir, o porque tienen que hacer algo y te piden algo. Pero si realmente lo necesitan, la persona que tenés enfrente te va a explicar, porque sabe que lo que vos le vas a entregar le va a hacer mejor su día a día. Sí. Entonces va a invertir 15 minutos, media hora en explicarte para que vos entiendas eso. Por supuesto, yo insisto, uno tiene que tener cierta base, porque uno, como cuando vos estás investigando cualquier cosa, no podés ir y preguntar como si no sabes nada. Tenés que una lectura previa a hacer Un mínimo. un mínimo. Entonces, sí, ¿qué es vender? No, claro, entonces... Pero bueno, ok, pero yo sé que ventas es lo que mueve a la compañía, porque bla, perfecto. Pero cuando vos decís venta, ¿hablas de la venta diaria o hablas de una venta mensualizada? ¿Hablas de una venta que se compara este año contra la anterior? No sé qué es venta para vos. Y eso ya es un poco más específico, digamos. Estamos, de vuelta, hablando en terreno muy trivial, ¿no? Pero como ejemplo vale, o sea, vos tenés que tratar de saber qué es una venta. Pero qué está en la cabeza del otro, lo que es venta puede ser muy distinto. Entonces, se aprende preguntando también, ¿no? Sí. Y acá me pasó mucho y también seguramente te habrá pasado, Seba, ahora me contarás, de que los requerimientos siempre o los pasamos mediante una herramienta o por escrito, porque después podés terminar de desarrollar todo un modelo o cosas que necesitaban y al final, ay, ¿sabes qué? No era eso lo que necesitaba y... Bueno, sobre eso dos cosas. El escrito como seguridad y el escrito como seguridad y como validación. ¿Qué quiero decir? Como seguridad porque las palabras se las lleva el viento. Lo que fue dicho en una reunión después se fue por el aire si nadie lo anotó. Entonces, importante, tomen notas, ¿no? Que bueno, ahora de vuelta, con todo lo que es la IA y todos los copilots, es mucho más fácil porque te toman notas por vos, podés hacer resúmenes. Eso para mí cambia rotundamente la forma de hacer esto, ¿no? Pero es importante, como digo, como seguridad, porque si vos me dijiste necesitas la venta anualizada, está ahí escrito. Pero también como validación, o sea, yo te pongo en un documento que voy a hacer la venta anualizada y que significa esto. Y vos lo ves. Entonces, ya eso es interesante porque estamos hablando de un lenguaje más común. Y para mí algo que es fundamental, que muchas veces se hace muy poco, es prototipar. ¿Qué quiero decir con esto? Es, no te lo desarrollo completo, pero te hago un mock, te hago un prototipo de cómo va a quedar. Este es el tablero que vas a ver. Así te lo pasen en PowerPoint, ¿no? Y de vuelta con IA hay muchas herramientas que hasta te lo hacen solo, que después no funcionan, no es que lo puedes poner en producción, pero claro, te hacen solo el esquema. Entonces, ese esquemita, esto es lo que vas a ver. ¿Te sirve? Y el usuario lo ve y dice, no es esto lo que yo tenía en la cabeza. Y te ahorraste 3 meses de trabajo para que después vea algo que no sirve. O sea, en 2 días pasás a decir, ok, el usuario estaba esperando otra cosa y te lo va a decir, porque a veces de vuelta esta comunicación no es tan clara como uno cree. Y para mí, hablando de vuelta, metiéndonos ya en terreno más las posibilidades que hay ahora, todo lo que es inteligencia artificial, en algunas cosas ayuda para esto, ¿no? Para mí no es para reemplazar, sino como cómo te ayuda a hacer más rápido algo para que te equivoques menos.
¿no? En algún punto. Entonces, ¿necesitamos IA para hacer eso? No, lo puedes hacer vos, lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer en un dibujito, lo puedes hacer en una pizarra. Pero está bueno ese primer paso, ¿no? De decir, bueno, antes de empezar a construir nada, ¿cómo te muestro? Y eso también ayuda como un poco al seniority del analista, ¿no? Como yo interpreto la solución y te muestro que esto es lo que estoy pensando, valídamelo y si estamos de acuerdo, empiezo a trabajarlo. Sí, sabes que yo lo uso mucho y le llamo prueba de concepto. Es exactamente eso. Le digo, bueno, okay, o sea, primera reunión con el usuario, me dice, Mai, necesito un tablero donde vea usuarios activos y la venta de estos usuarios. Perfecto, ok, yo anoto, muestro en la pantalla, vos querés esto, esto y esto, y a la próxima reunión voy a armarte una prueba de concepto. ¿Era esto lo que necesitabas? Y te dicen sí, no, o le agregamos de tal cosa o demás, pero es clave tipo el feedback constante de la persona, y yo en eso soy como muy organizada, me gusta tomar muchas notas, pero también con eso, un error que yo he tenido, que he pecado, subestimar algunas cosas que son más complejas de lo que pensabas. O sea, ¿qué pasa cuando el analista está trabajando y de repente viene un requerimiento que a simple vista parecía algo simple y después termina siendo algo complejo? ¿Cómo lo manejas? Bueno, son muchas cosas al mismo tiempo que están pasando ahí. La primera pregunta es ¿por qué parecía algo simple y terminó siendo complejo, ¿no? Sí. Entonces hay muchos motivos y tal vez uno de los motivos, y esto es como para también meter un poquito en lo que es ingeniería de datos, etcétera, es tal vez los datos no están como uno esperaba. Porque a veces pasa esto, si el requerimiento es calcular, no sé, de vuelta las ventas mensuales de los usuarios y de nuestros proveedores, que en relación a nuestros proveedores, ¿qué el proveedor te da? Es que el usuario compra. Bárbaro, re simple, son 2 tablas. Maravilloso. Y después te das cuenta que el proveedor tiene la venta cargada a nivel anual y el usuario a nivel diario. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que era simple se tornó completamente complejo. Entonces, bueno, ¿cómo mitigar eso? Idealmente es haciendo de vuelta las validaciones estas previas, ¿no? Que hablábamos recién. Como si yo analizo, si yo presento, si yo me fijo, debería tener un colchón como para saber. Ya analicé que los datos están viniendo como esperaba. Puede ser que no, puede ser que a veces cuando estás construyendo y empezás a validar los datos en sí, ahí encontrás que hay agujeros, que tal vez el 10% de los proveedores te envían los datos y no el 90%. Bueno, ¿cómo se mitiga eso? Realmente es difícil. O sea, lo primero es tener un acuerdo con el usuario, ¿no? Donde, a ver, depende mucho del tipo de compañía y donde estamos trabajando y qué es lo que está pasando, pero se supone que hay un equipo responsable por cargar los datos, un equipo responsable por explotarlos y un negocio atrás esperando esto. Esos 3 tienen que hablarse. Sí. No siempre sucede. Pero sí es importante para mí la comunicación entre equipos en ese caso. Y de vuelta, si se comprometió a algo, la primera mitigación es: ¿te puedo dar una parte de esto? Porque tal vez es posible separar el problema en 2, en 3 y decir, bueno, te doy un entregable con una parte y lo otro lo trabajo más tarde. A veces no hay una respuesta favorable, es simplemente es lo que es, como dicen los y bueno, shit happens, y bueno, y es eso, y el problema es cuando el error viene desde los datos, cómo lo corregimos, ¿no? Ese es un tema, es tipo, corregimos de acá para adelante, corregimos para atrás, retroactivo, te va a cambiar todo, ¿qué hacemos? Lío, pánico. Toco una cosa, voy a corregir este dato, total no hay problema, ese dato se usaba en 18 reportes y todo explotó por los aires el fin de semana, claro. Y es importante algo que a veces no hablamos tanto y es clave. Vos recién decías cómo tengo el glosario, el diccionario de datos, algo. El linaje, que es parte de eso y nunca se usa. El linaje es, en términos simples, qué cosa alimenta a qué otra cosa. Entonces, sí, qué dato se usa para generar qué otro dato que se usa para generar qué reporte.
Entonces, si vos tenés esa trazabilidad, ese linaje bien conocido, sabés que si vas a tocar la tabla de proveedores le vas a pegar a 18 reportes. Si no lo tenés, estás como a ciegas y es un problema. Es complejo, es complejo. Imagino que habrás tenido que lidiar y mediar entre equipos. La verdad, cuando vos pones un requerimiento inicial para llegar a eso, en el medio, ¿se suele llegar con las fechas propuestas o se extiende? Yo creo que hay un axioma de Haití que no sé por qué es que todo siempre se retrasa, ¿no? Porque sí, porque es así, porque es como básicamente como funciona. No, trabajé en un cliente donde siempre se cumplían todos los tiempos. Me gusta. O sea, es posible, Chocho. es posible. ¿Lo valoraba eso el Claro que cliente? sí, claro que sí. Okay. Y ellos eran muy prolijos y lo cumplían, pero era muy serio, o sea, empezaba por tener muy claro lo que había, lo que no había, lo que se quería y lo que no se quería. Y con eso enfrente era mucho más fácil estimarlo y también eran realistas en el sentido de... Porque ¿qué suele pasar muchas veces en estas negociaciones de negocio, tecnología? Que negocio siempre dicen lo necesito para ayer. Tal vez es cierto, lo necesitan para ayer, es probable. Pero no por necesitarlo para ayer va a suceder, no es que me tomo el DeLorean y bueno, mágicamente lo hago el día de ayer y vuelvo al presente. No sucede, no por ahora. Entonces, sincerarse en eso, ¿no? Es, a ver, yo no quiero que me mientan. Por eso muchas veces pasa esta cuestión, como vos decís, como siempre hay retrasos, todo se oculta. El negocio dice, yo no le puedo decir que lo necesito para dentro de 2 meses, porque la gente de tecnología o de datos me va a decir, lo voy a hacer en 3. Entonces el negocio ya te empieza, lo necesito en 2, pero te digo, lo necesito dentro de 1 mes. Y tecnología dice, yo sé que puedo hacer en 1 mes y medio, pero como te digo que lo necesito voy a tardar 3. Y entonces empieza ese tiro y afloque. Ninguno es sincero en esa comunicación, ¿no? Entonces el primer punto es ese, es tratar de generar un equipo con el otro. Entonces sincerarse, che, mira, realmente esto es complejo, va a estar en 2 meses. O sea, menos que eso, si te miento, si te lo hago en 1 te miento, pero te puedo hacer esta parte en 1 mes y esta otra en el mes que sigue. Y tal vez esa negociación es la que sirve. Okay. Y desde el otro lado yo creo que se entiende realmente. Puede ser, a veces hay cosas que nos exceden. O sea, en una empresa financiera aparece una regulación nueva del BCRA. Tiene una fecha límite, tenés que correr para implementarla porque si no queda fuera de norma. Entonces hay veces que sí te corren, FIP, ARCA saca una nueva reglamentación impositiva. Suerte, la fecha y si no está fuera de compliance. Entonces hay cosas que hay que hacerlas a veces, pero otras es negociable el tiempo, ¿no? El punto es eso, no esconderse las cosas. Y lo mismo pasa internamente entre los equipos, ¿no? Que muchas veces también pasa esto, entre equipos esconderse porque bueno, si pasa, si... Y ser sincero con lo que llamamos los buffers, los colchones, porque uno sabe que Mai es muy buena trabajando, pero Mai es humana, se puede enfermar. Si Mai se enferma, nos atrasamos. Puede pasar. Puede pasar, entonces yo digo, bueno, por las dudas le pongo 2 días más al proyecto por si Mai se enferma. Pero que sean 2 días, no le pongo 10 días más. Entonces, como esas cosas también, jugar con algo más sincero, ¿no? Ok, sincerarse y negociar. Y negociar desde ese lado, sí. Okay. Y también el expertise en relación de vuelta al trabajo en equipo te va ayudando más a afinar, ¿no? Porque si vos ya sabes cómo te piden las cosas y sabes qué tenés, cada vez sos más fino en pegarle a las fechas. Sí, sí. Y acá para complementarte un poco, personalmente yo cuando voy a entregar algo que estuvo como muy bien, se cumplió y qué sé yo, lo que hago es armar una PPT para hacer este proyecto implicó tales cosas, se logró tal cosa, todo esto fue reunir no sé cuántos registros de datos, armar no sé cuántas métricas y como que lo paso para que se hizo esto, claro, en esta fecha logramos esto
y siempre está la slide de next steps. Next steps. Próximos pasos. Lo que llamaríamos el poder reusar, el poder repetir. En metodologías clásicas les llamaban análisis post-mortem, en ágiles es lo que es retrospectiva. ¿Qué es esto? Es qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hay que seguir haciendo, qué hay que dejar de hacer, ¿no? Y eso es súper importante, o sea, ¿qué hice bien? Esta vez, antes de presentar la fecha, hice una barrida por los datos. Antes de estimar y decir voy a tardar 2 meses en hacer este requerimiento, hice una barrida por los datos y me fijé cuántos nulos había, o sea, cuántos datos no disponibles había. Y me fijé que era el 0,1%, que bueno, esto evidentemente está completo. O me apareció que era el 50%, y dije, este dato está incompleto. Entonces ya sé que voy a tardar más porque voy a tener que negociar o trabajar con otros equipos para completarlo. Entonces, hice esto, me ayudó y le pegué a la fecha. Entonces, bueno, retrospectiva, ¿qué hicimos bien? Hicimos esto. Y son las lecciones aprendidas para el próximo proyecto. Y eso compartirlo con equipos, ¿no? Siempre. O sea, trabajar en equipo implica esto, compartir lo bueno y lo malo. Che, ¿sabes que este vez no hice tal cosa y me di cuenta que si hubiera hecho esto, no estaría ahora llorando en el baño? Pero bueno, ¿se entiende? Entonces eso que llamamos retrospectiva es clave también. Sí, me gusta, sí. También como, no siempre, pero muchas veces pasa que el rol del analista de datos, al ser tan técnico, como que muchas veces se subestima, digamos, el trabajo, porque el resultado final muchas veces por ahí es una pantalla con un par de números. Sí. Y para llegar a eso, hay toda una magia. Sí, bueno, sí, es que a veces es muy, muy interesante eso. Para mí no, yo discrepo en que el analista de datos sea técnico, para mí es un rol combinado. Okay. Tiene que tener una pata que no sea solo técnica, ¿no? Sí. Y eso es súper importante verlo desde ahí. Y me ha pasado de literal haber presentado dashboards que eran 2 medidores. Es el dashboard y 2 medidores. Y dices, eso parece que lo haces en 5 minutos mientras te haces el café con leche a la mañana. Y por ahí fueron 6 meses de trabajo. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, porque tal vez sí, el dashboard realmente lo podés hacer a chocolatada en la mañana. Pero todo lo previo, que ahí sí, por ahí es mucha ingeniería de datos, donde hubo que levantar datos de distintos sistemas, donde hubo que transformarlos, donde hubo que limpiarlos, donde hubo que hacer un montón de cosas, que es lo que hace un ingeniero de datos. Ahí vamos metiendo todo. Por ahí fue un proyecto larguísimo, porque los datos de un sistema no coincidían con los de otro, entonces había que ver cómo se macheaban, porque estaban a distintos niveles, tal vez uno estaba diario y el otro estaba a nivel de hora, entonces la hora hubo que transformarla a día, o al revés, hubo que hacer un mecanismo de prorrateo porque había que dividirlo. Todo eso no es tan simple, entonces todo ese trabajo que está como oculto, parece abajo de la alfombra, son cosas que llevan tiempo y son cosas que a veces, ahí es donde, por eso es, bueno, algo que no dije, mira que es interesante, porque para mí es importante el ida y vuelta. Así como vos tenés que poder preguntarle al negocio qué es una venta y entenderlo, también tenés que poder explicar en términos no técnicos cuál es el trabajo que te va a tomar. Porque el negocio te va a decir, yo solo necesito el indicador que me muestre la flechita así. ¿Cuánto te puede tomar eso? Si vos le decís, no, lo que pasa es que yo tengo que hacer el ETL para hacer la extracción de 18 sistemas porque el Oracle no sé qué y el MySQL y no sé qué cosa y ya. El negocio te dice, no te entiendo, no me importa, tu problema. Sí. Ahora, si vos explicás en otros términos, como esto, mirá, tengo una información de transacciones a nivel hora y la otra a nivel día y la tengo que prorratear, el negocio entiende que es un prorrateo, entonces ya estás explicando en términos más de negocio algo que es un problema técnico en el fondo, pero bueno, entonces ahí entendés por qué es la complejidad del negocio de decir, no me están mintiendo, entiendo que esto le va a tomar 3 meses porque tiene esta complejidad. Que puede no suceder a veces, no te entienden y no te entiendo, pero bueno, suerte. Gestión de proyectos. Gestión de proyectos, exacto. Lo que es gestión de proyectos es como todo mundo aparte, siento que real podría estar horas hablando de esto. Nada, recapitulemos entonces, el analista de datos tiene su rama técnica, su rama de negocio y también tiene una rama de comunicación con los demás equipos y que se tienen que saber comunicar. Sí. Vos, Sebas,
que has dado conferencias en todo el mundo, ¿qué tips le podrías dar a los analistas de datos que están empezando para poder comunicarse mejor? Es un recontra clave ese punto. Y para mí, hablamos de storytelling, en la jerga se dice storytelling porque queda más lindo, pero es esto, como decías vos, es cómo poder comunicar. Y de hecho, lo hemos compartido, de hecho, cuando dábamos clases, hay un libro que se llama Storytelling with Data, que es un libro que recomendamos porque tiene ahí unos tips de cómo presentar, pero nada es útil si no podés presentarlo, si no podés como explicarlo, ¿no? Entonces yo puedo hacer el tablero más lindo del mundo, pero si no se entiende y no puedo explicarlo, no tiene sentido. Entonces uno de los skills más importantes en esto es el de comunicación y el de poder explicar. Igual está como implícito en lo que charlamos hasta recién, ¿no? Tengo que hablar con un usuario de negocio y le tengo que poder explicar lo que hice, bueno. Pero también esto de cómo después lo presento. Y vos recién contabas, me hago una presentación para las lecciones aprendidas. Bueno, ¿cómo me hago una presentación para explicar el dashboard si es necesario? Tal vez el dashboard en sí es lo que voy a explicar. Tengo que poder armar un cuento. Esta cuestión de los pasos, ¿no? Bueno, este es el problema, esto es lo que encontramos, esto es lo que los datos nos dicen, y es más, y esto es lo que tal vez los datos nos están pidiendo que hay que hacer. Entonces, ese arco narrativo tiene que poder ser algo que yo pueda contar, ¿no? Desde lo visual en un tablero, desde lo comunicativo en esto, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Viendo ejemplos, o sea, escuchando como gente decirte las charlas de TED es como el pináculo, ¿no? Y quien pudiera. Pero digo, pero ahí ves mucho cómo comunican en unos puntos claves en TED es pasión, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ponerle pasión a comunicar un tablero de ventas? Es difícil. Entiendo, es difícil, claro. Pero mínimo, entender cómo es el arco narrativo, cómo es una persona que comunica con pasión, te sirve para entender como el modelo mental de comunicación. Ser claro, ser conciso, estudiarlo, practicarlo. A veces también decimos, bueno, pero yo nunca lo hago y no sé cómo hacerlo y me da vergüenza. Practicá. O sea, te pones la compu, te filmás, abrís Zoom, te abrís lo que seas y te pones a practicar. Y lo empezás a hacer una vez, otra vez, hasta que sale. Vos me decías de mi experiencia. Yo cuando he dado charlas, he dado conferencias, he dado como cursos, y a veces ya te sale porque lo tenés metido en la RAM, ¿no? Pero a veces es, esto es nuevo, ¿cómo hago? Y bueno, me tomo notas, digo, quiero pasar por estos 4 o 5 puntos. Y empiezo a practicarlo, y lo empiezo a decir y me tomo el tiempo. Lo dije en 5 minutos, es un embole, debe ser 2 minutos. Bueno, ok, esto tal vez no va esto. Y no hay muchos más secretos que practicarlo. De vuelta, volviendo a la modernidad, tenés herramientas que te ayudan. Tenés ChatGPT, tenés Claude, tenés Copilot, tenés cosas que te ayudan a escribir un guión o que te ayudan a practicar. Yo no caería en la trampa de listo, que me lo haga la herramienta, porque no alcanza. Pero sí puede ser que vos digas, bueno, te grabás y tenés tu script y decís, che, esto es un montón. Bueno, lo pasás por la herramienta y decís, resumime los puntos claves de esto. Y tenés los puntos claves. Y bueno, y con los puntos claves vos podés desarrollar. O a la inversa, decís, no se me ocurre cómo completar esto, pero sé que quiero hablar de blanco, negro y violeta. Bueno, che, estos son los 3 puntos. ChatGPT, ayúdame a hacer un pitch sobre estos 3 puntos. Y de eso después es el color personal, ¿no? Siempre algo que hablábamos, que hablábamos mucho sobre esto es ser genuino, genuina en lo que uno dice. Porque copiar, esto que decía de imitar lo otro está bueno, pero imitarlo desde uno. O sea, no podés tratar de ser otro u otra porque no te va a salir. Entonces, ¿cómo dice Mai lo mismo que dice Seba cuando está haciendo esto? Va a ser completamente distinto, pero no importa porque vos podés tomar de mí ciertas cosas que te interesaron y después pasarlo por tu mundo. Y esto lo mismo aplica a lo que te escribió una herramienta de IA. O sea, después lo pasas por tu mundo. Sí, y es muy de la experiencia y de la práctica, como decías. O sea, se me dieron flashbacks de la diplomatura que me acuerdo tal cual que viste la clase de presentaciones para analistas de datos. Y yo me acuerdo que en la diplomatura nos obligaban a presentar. Nos obligamos a presentar como corresponde. Nos obligaban.
A mí me transpiraba la mano, se me cortaba la voz. Tipo... Pero mirá dónde terminamos. Pero ¿por qué hacíamos eso? O sea, a veces parecía un capricho, pero no era un capricho. ¿Por qué? Porque decíamos, nosotros en la diplomatura, contado muy cortito, pasábamos desde un análisis exploratorio de datos, es decir, bueno, tengo los datos, ¿qué me aparecen? Hacíamos una capa de visualización y hacíamos un modelo de Machine Learning. Eso hacíamos completo. Y decías, como analista de datos es un montón, está re completo. No, porque si todo eso no sabes cómo explicárselo a una persona, no está completo. Entonces la obligación era eso, es pasar por el momento de explicar. Y yo no comparto que alguno me diga, no, yo voy a estar siempre en mi casa, en la pieza encerrada programando. Porque es mentira, porque en algún momento vas a tener que interfaciar con una persona y tener que explicarlo. Entonces ese mínimo skill es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los cielos? Sí, gracias. O sea, en el momento lo sufrí, realmente lo sufrí, o sea, me hacía mal y empecé a encontrar el gusto y también como algo, la experiencia como algo para aportar. Tener muy en cuenta con qué persona estás hablando, en cuanto si la persona es como más receptiva, si le gusta más lo técnico, si quiere que le expliques, si quiere que no le expliques, porque me ha pasado... Conoce tu audiencia, era el tip. Ahí va, conoce tu audiencia, sí, porque un director no tiene 1 hora y media para que le expliques un problema técnico, tiene por ahí 15 minutos. De los cuales, si en los primeros 45 segundos no le interesó lo que le estás hablando, esos 15 minutos que te dio van a ser 14 minutos, 15 segundos mirando el celular. Porque es así, es así. Ir a presentar algo y que estén con el celular. Entonces esos 30 segundos, un minuto tiene que ser clave para lo que la persona está esperando. ¿Y qué espera un director? No espera que le expliques lo maravilloso que hiciste vos y cómo contra viento y marea lograste generar los datos. No le importa nada, él piensa, para eso te estoy pagando. Pero le importa saber que con el dashboard que vos encontraste vas a optimizar 15% el attrition o el churn. O sea, el attrition o el churn es cuántos clientes perdemos, cuántos socios perdemos. Ahí lo vas a gastar. Che, lo que encontramos con los datos es que vimos que él está subiendo. Ahí le vas a decir cómo está subiendo. Bueno, ahí lo vas a enganchar y decís, pero encontramos un modelo que pudimos predecir cuántos se van a ir en el próximo mes con 95% de confianza de que... Ahí estás hablando con un director, donde le importa eso. Todo lo otro, a ver, suerte que tardaste 5 meses, no me importa, te pago para eso. Es re cruel, pero es un poco el pensamiento que tiene. Sí, y también que como que podés atraer a tu audiencia no siempre con cosas tipo muy complejas. El otro día en el trabajo hice un histograma para ver la distribución de socios, por ejemplo, por plata, por monto pagado. Y es algo que te da muchísima información y que no es tipo decir... Súper complejo. No es complejo, es como unir las ideas de lo que necesitan y pasarlo, bajarlo a una tabla, a un gráfico, que muchas veces es eso, como que no es trabajar más, sino trabajar más inteligente. Exactamente. Bueno, igual tenemos que ir cerrando, porque Seba se tiene que ir. Ay, qué terrible. Pero podemos hacer una segunda entrevista. A mí hablar con Seba me encanta, aprendo un montón siempre que hablo con él. Y bueno, como lo último para ir cerrando, el analista de datos, dijimos los skills que necesitan, lo técnico, lo analítico, la comunicación con el área de negocio y después, digamos, en el recorrido del analista, una vez que ya arrancó, ¿qué cosas le recomendarías como para ir mejorando en su carrera? Yo creo que también tiene como 2 aristas, ¿no? Que es, primero hacia qué quiere orientar su carrera, primer punto. Porque uno puede ser más generalista o más técnico, más especialista. Okay. Para hacer el lado del generalista es como que empezás a esto que hablamos al principio de la charla, es cómo puedo estimar mejor, cómo puedo gestionar requerimientos, entonces te vas pasando más un rol, no sé si de manager necesariamente, porque sí puedes ser un trabajador y ya, pero sí como entender más la estimación, entender más la película que la foto. Ok,
Ok. Entonces, Ok. para eso, y bueno, creo que es un crecimiento que se da con esto, con más skill de comunicación, con más skill de manejo de tiempos, con más cosas que estén relacionadas con la gestión del proyecto, con más cosas que estén relacionadas con el entendimiento del negocio. Ese es un perfil. El otro es el de especialista, que es cómo me hago más técnico, o sea, qué otra herramienta aprendo. O si yo solo hago análisis de datos, por ponerlo en un bucket, cómo hago para hacer un poco más. Por ejemplo, no un científico de datos, a veces se hablaba en su momento del Citizen Data Scientist, que desapareció un poco el concepto porque nadie más le dio como manija, mucha pelota, pero para mí es un concepto súper interesante porque yo no soy un súper especialista que hago modelos estadísticos muy complejos, sino que soy una persona que al dashboard le puedo poner una regresión logística, le puedo poner un dato estadístico un poco más complejo, que me lo da Power BI, que me lo da una herramienta de visualización. Yo menciono Power BI como por poner un ejemplo que es muy conocido, porque realmente, no porque realmente piense que es mejor ni peor que otras, simplemente porque sé que es mejor. Lo dijo ella, yo no me hago cargo. Pero sino porque es algo que conocen, ¿no? Digo, pero ya la herramienta te da eso. Entonces, ¿cómo va ese pasito extra para ir para ahí? ¿Cómo me puedo meter tal vez en algo más de manejo de los datos? Puede ser otro perfil. No necesariamente ser un ingeniero de datos, pero sí como hago preparación, que es algo que por ejemplo nosotros en la Diplo hablábamos mucho, es no solamente hacer el dashboard bonito, sino poder masajear los datos. Y eso es otro pasito más. Y pienso que hoy por hoy, si no te metes con algo de IA, estás afuera. Entonces también, cómo meterte en eso, ¿no? Cómo optimizar y eficientizar tu trabajo usando IA para revisar código, generar código, hacer cosas de ese lado, es una cosa clave. Y la otra es cómo ciertos modelos puedes usarlos también desde ese lugar, ¿no? Entonces también es otro punto, que esto puede ser tal vez sí parte 2 porque es otra charla aparte, definitivamente es como todo lo otro, pero podemos hacer una parte 2. IA y data. IA y data. Y sea lo último, vos seguramente has trabajado con un montón de personas y has conocido muchas personas trabajando en lo que es data, que esto me preguntan mucho. ¿Hace falta tener algún tipo de educación formal, ya sea título universitario o magíster, que te avale como analista de datos? O sea, en la experiencia, en el día a día. No, yo diría que en la experiencia en el día a día la respuesta es no, porque hay muchas cosas que se pueden aprender en el trabajo y muchas cosas que se pueden aprender en base a conocimientos que no son de una carrera universitaria, por decir una cosa. Pero hay un pero grande, hay un pero gigantesco para mí, que es, pero si vos esperas que un cursito, no digo despectivamente, sino como en contexto, un cursito pequeño de 3 meses te dé conocimientos que te puede dar una carrera, no va a pasar. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, un curso de 3 meses te va a enseñar Python, o te va a enseñar SQL, pero pensamiento crítico, cómo hacer un proyecto, cómo hacer cosas, no te lo va a enseñar. Entonces, una carrera universitaria sin dudas te va a hacer pasar por eso. Si tu visión es solamente dedicarte a un nicho muy específico, tal vez no necesitas una carrera universitaria, eso es cierto. Entonces, ahí hay como un mix. También te puede pasar otra cosa, que es, como hablamos al principio, qué tipo de analista de datos querés ser. Si vos estudiaste marketing y estudias algo de análisis de datos, de 3 meses o de 6 meses o algo de un año, ese conjunto está buenísimo porque tenés visión de negocio, visión técnica, entonces está bárbaro. Si estudiaste ingeniería en sistemas, tal vez te sobran conocimientos de un montón de cosas y seguro tenés ya un perfil de cómo aprender técnica, entonces también te sirve. Yo de hecho, yo soy ingeniero en sistemas, entonces cuando empecé en data ya sabía SQL, ya sabía bases de datos, ya sabía un montón de cosas, tuve que aprender muchas otras. Entonces la respuesta es no te valida, pero sí hay un background que una educación formal te enseña, que no te enseña una cosa de 3 meses. De vuelta, depende después en dónde estés, porque tal vez con tus 3 meses de estudio de una herramienta más otra entendimiento de problemas de negocio, más otra cosa, más on the job training, como le decimos, que es aprender en el trabajo, podés aprender. O sea, hay una posibilidad, pero estudien. Ok. Y llevado a la gente que conoces, si tuvieras que tirar un porcentaje de gente que tiene carrera universitaria y gente que no, de data.
Yo creo que la mayoría tiene formación universitaria, sobre Ok. todo que ahora también están apareciendo perfiles universitarios de data, que antes no existía. Es verdad. Antes Las o eras carreras. del palo estadístico, eras actuario, o eras matemático, o eras del palo de sistemas, ingeniero, licenciado, no sé qué, analista de sistemas. Ahora ahí empezaron a hacer carreras de inteligencia artificial o de data o de etcétera en la universidad, que está bueno. Ok. En mi experiencia la mayoría venía de formación universitaria, pero también me topé con gente del lado de negocio que después aprendió data, que también Ok. es interesante, entonces es una formación universitaria distinta. Digo, porque tal vez hay del otro lado un, qué sé yo, Sociólogo. un sociólogo escuchándonos. Sociólogo tiene un montón de conocimiento estadístico justamente, así que es Ah, no. perfecto para entrar al mundo de data. Sí, ok, sociólogo dije, uy, no, pero poné un psicólogo. O un psicólogo. De hecho tuvimos en la diplomatura tuvimos gente de psicología, tuvimos gente de medicina estudiando data y se pudieron como meter. O sea, que en realidad, de vuelta, el pensamiento crítico es lo que también te da un poco la carrera universitaria en algún punto. Me gusta, ¿Te me gusta? gusta, sí. Y psicología está también, justo ahora que dije psicología al azar, pero está muy relacionado con la economía y el comportamiento de los Sí, sí. individuos. Sí, Y hay mucha... hay mucha cosa. Y bueno, pues eso te ayuda al entendimiento de negocios, de vuelta. O sea, es como el analista de datos es como re amplio. Es muy amplio. O sea, podría hacer un montón de cosas y aportar de un montón de lugares distintos. Definitivamente. Hermoso. Bueno, Sebas, ¿hay algo que quieras compartir que no te haya preguntado? Un montón de cosas, pero dijimos que lo dejamos para la segunda Para parte. acá. No, que No, está que- buenísimo, que para mí, si bien, y para mí por eso es como también el spoiler hacia la segunda parte, si bien la inteligencia artificial viene a robar, entre comillas, mucho del movimiento de data, hay muchos perfiles a reconvertir, o sea, no a desaparecer, a reconvertir, y muchas oportunidades también en esto del acercamiento, de que sea más sencillo, pero que también por ser más sencillo no significa que no siga habiendo complejidades que hay que descular como personas, ¿no? Entonces que eso es importante y que para mí está buenísimo, es un área en crecimiento, es un área que es clave para el futuro y que métanse a estudiar. Estudiar desde, no desde lo formal solamente, sino estudiar, hay que sean curiosos, sean curiosas. Tengo acá presente una gran curiosa que así como decís que aprendés de mí, yo aprendí mucho de Mai, Ay, gracias. porque sí, es así. Y también eso, ¿no? De la gente que te empuja, vos me has hecho muchas preguntas que me han empujado a decir, bueno, tengo que saber un poco más para responder, y eso está buenísimo, y eso lo aplicaría al día a día. O sea que creo que ese es un poco el... Ser curiosos. Sí, el cierre de esto es sean curiosos, sean curiosas. Y lo último, Antonio, ¿qué IA usas? Depende. Ok. Para mi día a día, para las preguntas, ¿qué voy a cocinar hoy en la noche? ChatGPT. Ok. Si quiero saber cómo hacer alguna función o cómo hacer algo de código, Claude. Ok. Y antes usaba también bastante, que ahora no estoy usando, Copilot de Microsoft, que está basado en OpenAI, para desarrollo de artículos, documentación y cosas. Ese Ok. sería como el combo. Me gusta. Hermoso. Bueno, Seba, ¿querés dejar tus redes sociales para las personas que te quieran seguir, les interese? Me puedo buscar en LinkedIn porque yo no tengo un Un My LinkedIn. Analytics como vos, no soy TikToker, yo sé que te dije tengo canas, pero pueden buscar en LinkedIn, soy Sebastián Barreda, S Barreda creo que es mi Lo vamos a tag dejar acá de también. LinkedIn, acá. Sí, porque subís artículos también. Subo artículos, tengo un medium.com/S Barreda creo que es también. Lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá. Entonces sí, pueden buscarme ahí, dejo artículos, me gusta hablar, tengo algunos videos publicados también, algunas charlas que he dado anteriormente están por ahí, así que también las vamos a dejar acá. Sí, hermoso. Bueno, genial. Muchísimas gracias, No, Seba. gracias a vos. Un placer Invitarme. tenerte acá y te esperamos para la próxima. Parte 2. Claro que sí.